¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Me da mucho gusto tener conmigo al doctor Sergio López Ayón, compañero de páginas, exdirector del CIDE, abogado, y hasta, porque ya se acabó esa encomienda, hasta hace 24 horas, creo, 48, integrante del comité que le tocó formar las quintetas para elegir, ahora le toca al Congreso, a la Cámara de Diputados, elegir quiénes serán los 4 nuevos representantes ante el INE. Ha habido sus polémicas, ha habido discusiones, pero antes de eso, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Carlos, buenas noches al auditorio. Cuéntame un poco del proceso, empezó un poco tarde, se apretó un poquito, pero cuéntame las cosas que te parecen importantes de cómo se armó este proceso para llegar a estas 20 personas que ahora tendrán que, digamos, quedarán 4 de Ujú. esas 20 y que serán los nuevos consejeros. El proceso se inicia conforme lo marca la Constitución, integrando un comité técnico. 2 personas las designa el INAI, 2 personas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3 personas las designa la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Una vez que se integra este comité, la Cámara emite una convocatoria y ya arranca el periodo. La convocatoria, Carlos, se lanzó originalmente en diciembre para dar suficiente tiempo a procesar el largo proceso que implica la integración de las quintetas. Pero, Pero hubo una impugnación y el asunto fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó a la Cámara modificar la convocatoria, fundamentalmente para establecer que una de las quintetas tenía que ser integrada por mujeres. Eh, Esto no era así originalmente y lo pide el tribunal y pide otros cambios. Como se acabó el periodo de sesiones, entonces pasaron 2 meses y fue hasta el 14 de febrero que el Congreso, siguiendo la instrucción del tribunal, modifica la convocatoria y vuelve a emitir. Quiere decir que el periodo para hacer todo el proceso de evaluación fue muy corto, fueron 6 semanas escasas. y mucha gente, ¿no? En la primera convocatoria, ¿cuánto llegó, eh? Digamos, abrieron el proceso 1000, pero solamente se inscribieron 650. De esas 600, se eliminan más o menos 100, 508 presentan examen. 508. Llenamos el pleno de la Cámara de Diputados para hacerles el examen. A ver, hubo muchos rollos de que si se había filtrado o no se había filtrado. Sergio, ¿hay alguna posibilidad de que ese examen hubiera sido filtrado a quien lo tomó? No hay ninguna posibilidad de que se hubiera filtrado y el análisis de los resultados muestra con toda claridad que no hubo filtración. No hay ningún sesgo. Pasan los que pasan porque son los que tienen, digamos, un conocimiento básico sobre las diferentes áreas y pasan de todos los perfiles, de todos los colores, de todos los orígenes, de todos los estados. De tal manera En que todos estos procesos, el comité va hablando, va pensándole, va viendo, va va planeando el estructurando. examen, va viendo cómo se dan esas cosas. Exacto. El examen lo arma el comité, se arma con varios candados de seguridad para evitar y además, como solo había 24 horas para calificar el examen, lo tuvimos que hacer en un formato electrónico, en una plataforma muy conocida, muy robusta de educación a distancia y evidentemente en cuanto acabó el último de los aspirantes, pues ya estaban los resultados del examen. ¿Por qué no se dio inmediatamente? Porque había que imprimir los 500 exámenes, rubricarlos para que existiera constancia documental de que esos fueron los resultados, subirlos a la plataforma para que las personas interesadas pudieran ver su examen. En fin, es un proceso técnicamente complejo que lleva tiempo. Después del examen, ¿a cuántas personas se A redujo en el... 204, a 204, número paritario hombres y mujeres. El comité cuidó todo el tiempo que hubiera paridad de género. Esto implica que algunos hombres que tenían calificaciones ligeramente superiores a mujeres quedaran fuera para poder incluir el mismo número de mujeres. Claro. Ahora, dime una cosa, porque alguien me lo comentaba, Sergio, de los primeros 1000, de los primeros 600, había muchos que venían de
de órganos locales electorales, ¿verdad? Así es. Es decir, Sí, gente que ya se dedica, digamos, funcionarios del servicio público de los organismos locales, muchos de ellos que aspiraban a ser consejeros, es decir, así tenían el es. conocimiento, digamos, ¿no? Así es. Y de hecho, cuando uno analiza estadísticamente el resultado de esos 204 que quedan, una muy buena parte vienen o del Servicio Profesional Electoral, del INE, o de los OPLES, de los organismos públicos electorales locales, tanto comisionados como funcionarios, de las salas regionales del Tribunal Electoral, o de la Sala Superior, o de los tribunales electorales estatales. Es decir, Pues la mayor tiene parte, lógica, ¿no? Quien ya absolutamente. conoce el sistema electoral, se dedica a él, lleva unos años en eso, dice, hombre, pues a lo mejor ahora me toca ser consejero del INE, ¿no? Y tienen los conocimientos básicos que les permitían pasar el examen, ¿no? Eso es indudable. Luego, las entrevistas, porque hemos visto en algunos videos. Antes de las entrevistas, los, El ensayo. de esos 204 se revisa el ensayo, la exposición de motivos y el currículum. Cada expediente lo revisan dos miembros del comité, y aunque parezca casi cada miembro del comité tuvo que revisar cerca de 60 o 70 ensayos, hay que leerlos cada uno, evaluarlos con una serie de criterios, leer las exposiciones de motivos, se promedian las calificaciones y cuando hay diferencia de más de 25 puntos entre dos evaluaciones, se llama un tercer miembro del comité que hace una tercera evaluación para asegurar que no haya castigos o favorezca a alguien en particular. Después Bien. de eso, se seleccionaron a 92 que son los que pasan a entrevista. Igual, mismo número de mujeres, mismo número de hombres. 92 entrevistas en cuánto tiempo, Sergio. Las hicimos en 5 días completos. A cada candidato se le dio el mismo tiempo, media hora, pero en un día de 8 horas podíamos evaluar a 16 personas, días de 8 o 9 horas de entrevista. Empezábamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 8:30 de la noche. Entonces, cada candidato tuvo. Y las entrevistas, Carlos, hoy yo ya lo puedo decir, cualquier persona que entre al micrositio puede ver la entrevista del candidato que quiera. Ahí están Todo. públicas. Todo. Las preguntas, los intercambios, qué dijeron, en qué ánimo andaban, etcétera. Así De es. ahí quiero suponer que entonces se juntan entre los 7 para llegar a la lista de 20. Correcto. De esos 46 entrevistas, se vuelve a hacer una evaluación. Entonces, se ve todo. El examen, la evaluación de idoneidad, el desempeño en la entrevista, y se ponderan otros factores, ¿no? Porque la convocatoria sí lo pide. No solo exige paridad de género, exigía también diversidad regional, exigía diversidad de perspectivas disciplinarias, de experiencias, en fin, se trataba de tener una diversidad de elementos que son los que integran la famosa lista de 20. Entre otras cosas, estamos hablando hoy de esto porque una de las integrantes del comité Uh-huh. hizo público digamos, su desacuerdo por razones de parentesco, sobre todo en 3 de quienes quedaron en esos 20. De Berta Pues, Alcalde, hermana de la secretaria de Trabajo, de Netzaí Sandoval, pues la verdad, sí, hermano, pero ya no trabaja su hermana ya no trabaja en el gobierno, tiene un hermano diputado por Morena, y de la hija de José Antonio Álvarez Lima, que hoy es senador de la República. Lo primero, ella dijo, entonces yo no puedo, voté en contra, etcétera. así es. Tú, en tu voto particular, dijiste perdón, pero, pero a mí no me parece eso. Lo primero que te quiero, ¿hay algo en la ley que impida a la hermana de una secretaria de Estado ser Nada. consejera? En la ley no hay absolutamente ningún impedimento. Ninguno. Ninguno. Ok. Eh, Sacaron buenas calificaciones, etcétera, etcétera. Menciono estos 3 que fueron de los que ha Sí. objetado Maite. Más allá de las calificaciones, Carlos, que prueban algo, se examinó su trayectoria profesional, se examinó sus decisiones, porque han tenido posiciones públicas, se indagó si habían sido o no miembros de algún partido político, en el caso concreto de Morena, no. Y además, durante las entrevistas se les preguntó de manera expresa si ese parentesco podía o no podía afectar
su imparcialidad en el desempeño de la función electoral. Las entrevistas, insisto, están públicas y se obtuvo una respuesta, en mi opinión, contundente, basada no solo en negar la falta de independencia, sino en argumentar hechos, actos concretos de su trayectoria profesional donde ellos hicieron acciones o tomaron decisiones de manera autónoma e independiente, que no solo es ahora, tiene una trayectoria ya de 20 años. En tu voto particular hablas de que tú no crees en esto que podría ser discriminación por parentesco, por apellido, digo yo. Si fuera solo esa la razón, me parece que entonces se constituye esa condición. Aquí había otros elementos, pero digamos, si en algún momento el comité optara, este comité o cualquier otro comité, decir, el pariente, el hermano, el primo, no puede pasar la siguiente ronda, entonces es cuando se constituiría esta discriminación por efecto de parentesco. No es el caso, simplemente lo argumenté para mostrar el problema subyacente de eliminar a alguien por esa sola razón. Eran 7, estoy seguro que en ese comité pues muchos no pensaban igual, porque conozco a algunos de los personajes que estuvieron ahí, pero a final de cuentas entregaron su trabajo, ¿no? Ahora el lío es, pues se habla que si va a ser insaculación, ya algunos no tan convencidos, etcétera, etcétera, ¿no? La tarea del comité era entregar 4 quintetas con perfiles, yo diría, técnicamente solventes en términos de lo que se requiere para ser consejero electoral. Y yo estoy convencido que eso fue lo que entregó el comité. Con una gran diversidad de visiones políticas, de trayectorias, porque así es la vida, ¿no? No, y esa es la tarea del comité, ¿no? Ofrecer alternativas que permitan un acuerdo político, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, una insaculación, en donde el que quede insaculado tenga condiciones, sea viable, sea un candidato sólido, robusto, que pueda ejercer la función. Ahora está esto en manos de la Cámara de Diputados, ¿no? Ellos tendrán que negociar o no negociar o decir vamos a sacar un papelito y ver quién queda. Y subrayaría que haber cumplido con esta misión permite que haya una renovación del Consejo General del INE sin sobresaltos, como sucede hoy en el INAM, por ejemplo. Y en tiempo, o sea, está en las manos de Cámara de Diputados, tiene que estar en tiempo. Sergio, muchísimas gracias por esta explicación. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Carlos.